Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este ciclo de charlas interactivas, en esta oportunidad al segundo conversatorio de perspectiva de género en la ETP. Esta tarde nos acompañan integrantes de la colectiva Ciudad del Deseo. Las voy a ir presentando. Nos acompaña Victoria Frascarelli, arquitecta por Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Realizó también estudios de posgrado en Gestión y Políticas Metropolitanas en Flaxo y diversos cursos de formación complementaria en Open Data, Data Science, Proyectos Inclusivos y Políticas de Hábitat, Género, Urbanismo y Arquitectura. Trabaja para la Secretaría de Inclusión Social y Urbana de la Nación y es consultora en temáticas urbanas para fundaciones y organizaciones del tercer sector. Natalia Dopazo, buenas tardes Natalia, antropóloga, asesora de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, docente de Planificación Urbana y Cátedra Garay, y jefa de Trabajos Prácticos de la materia optativa Taller Igualdad en PADU-UBA. Mercedes Blanco Navarro, hola Mercedes, ¿cómo estás? Socióloga de Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión educativa por Flaxo 2012, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina, fue coordinadora nacional de Educación Técnica, actualmente se desempeña como asesora pedagógica en incorporación de TICs en planificación didáctica y consultora en políticas educativas para educación técnico-profesional. Ciudad del Deseo es una colectiva que reúne a un grupo de personas con distintas trayectorias profesionales y militantes que trabajan alrededor de la ciudad desde su dimensión física, política, simbólica, en clave feminista. Hoy 20 arquitectas, sociólogas, antropólogas, trabajadoras sociales, abogadas, geógrafas, artistas y gestoras culturales se reúnen semanalmente para imaginar la ciudad deseada, es decir, la ciudad feminista, e impulsando diversas líneas de trabajo de acción. Gracias, chicas, por estar hoy acá en este segundo conversatorio que venimos realizando desde la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional. Los temas que nos convocan hoy, donde nos vamos a escuchar con mucha atención y vamos a recuperar consultas y dudas, preguntas desde el Facebook que nos está acompañando. Los temas son ciudad y género, el trabajo en la obra, arquitectura y género, la educación técnica de maestros y mayores de obra. Así que sin más, les paso la palabra, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, a toda la Secretaría. No sé si las compañeras quieren compartir. Nosotras preparamos una charla. Antes que nada, nos da mucho gusto poder estar hablando con, todas ustedes, todes. Un poco poder compartir estos espacios es lo que le da sentido a esta colectiva que se gestó un poco como una excusa para hablar de temas de ciudades y de feminismos, en el marco de todo lo que fueron las movilizaciones feministas de los últimos años. Entendiendo que no hay una sola profesión o una sola forma de hacer o pensar las ciudades, sino que desde muchos lugares se puede intervenir, ni siquiera teniendo un rol profesional, sino desde el hecho de que todas las personas, o en su gran mayoría, vivimos en ciudades de diferentes escalas, o en poblados, o en comarcas, en organizaciones del territorio. Entonces, un poco lo que les venimos a traer hoy es esto, son estas tres como dimensiones de la charla. No sé si Vicky va a compartir algo como para ir guiándonos, y la idea un poco es tener un encuentro bastante relajado, siendo hoy viernes a la tarde, pero no por eso dejar de darle cierto foco a algunos temas que nos parece clave, porque además, digamos, poder dialogar con personas que están atravesando la educación técnica y que van a tener alguna inserción, digamos, probablemente a lo largo de su vida con aspectos que tienen que ver con la ciudad, nos parece más que relevante, y además como empezar a entender que el urbanismo feminista nos puede atravesar en diferentes escalas, desde la propia vida, desde el aspecto más teórico o desde el aspecto más práctico. O obviamente militante, político, activista. Así que no sé, te doy, dale. Y me comentan si se ve o... Sí. A ver. Sí. ¿Vamos? No sé, Mer, si querés como arrancar acá. Y Vic, no sé si lo puedes poner como en pantalla completa. Sí. Porque tenés como ahora, ahí estamos. Ahí va.
Ahora en un ratito vamos a cambiar de pantalla. La idea es que empiecen con su celular a escanear el código. Vamos a hacer un pequeño juego para empezar. Si querés ver, te paso la palabra y después cambio para ver un poco lo que sale de estas preguntas. Bien, Vicky, ¿tenemos el código? Sí, como no estamos con la audiencia acá, si te parece dejamos 20 segundos más, así Dale, quienes genial. están mirando entran. Si no, podemos mandar el link por el chat, que lo pueden pasar por el chat de YouTube, así van Ujú, entrando. dale, genial. Dale, ahí va. Bueno, entonces paso a la otra pantalla. Estamos acá. Muy bien, a quienes hayan podido escanear el código QR, pueden ir respondiendo esta pregunta. La idea es que podamos conversar con ustedes sobre estas sensaciones. Y quienes no hayan podido ingresar al QR, entran a la página menti.com y van a poner el código que ahora les van a compartir en el Facebook chat. En realidad, si ya entran, pueden ir escribiendo, ¿eh? Sí, escriban. Por ahí lo que podemos hacer mientras se va completando esto es arrancar a contar un poco qué es el urbanismo feminista, si les parece. Genial. Y no sé, Vic, si querés como volver a la otra presentación, así vamos como charlando y cualquier cosa vamos compartiendo que se va escribiendo desde la aplicación. Dale, vuelvo acá, ¿me ven? Sí, ¿no? Bárbaro, se ve perfecto. Bueno, si querés pasamos un par de filminas y un poco esto, ¿no? Como son estas tres partes, un poco qué es el urbanismo feminista, el rol de las arquitectas, maestras mayores de obra en la construcción y el urbanismo feminista y la escuela técnica. Vamos a como arrancar desde lo más general a lo más específico. Entonces, bueno, un poco el urbanismo feminista parece, bueno, ¿quiénes somos? Esto ya lo comentamos, así que por ahí lo podemos pasar. Pero sí, pasalo porque me parece que... Ahí está. En algún punto a veces lo que nos pasa es que los feminismos como grandes temas, como grandes paraguas conceptuales o grandes espacios políticos desde donde se puede pensar cómo hacemos para construir vínculos que no generen ni discriminación ni violencia por cuestiones de género, ¿sí? Porque las personas tengan alguna identidad particular, ya sea identidad de género, es decir, cómo se sienten, o una identidad sexual, es decir, bueno, a quién les gustan en algún punto. Un poco los feminismos lo que vienen a plantear es que esta relación, estos roles que nos empezamos a tener en la sociedad, es decir, cómo somos, nos ubican en diferentes lugares de la sociedad. Y obviamente algunos roles, como por ejemplo los masculinos, los varones, suelen tener mayores privilegios que otros roles como por ejemplo las mujeres, las personas no binarias, las personas trans. Vic se está como yendo solito, avanzando medio loco. Entonces, A ver, vuelvo atrás. esta desigualdad de género, como gran paraguas, arrancó, digamos, empezó a permear diferentes disciplinas o diferentes aspectos de la vida, desde la educación, la salud, las relaciones con la ciudad. Y un poco lo que empieza a gestarse hace un par de años ya, es que empezamos a darnos cuenta de que las ciudades, como están construidas y como son vividas, no es igual para todo el mundo. Es decir, las niñas, por ejemplo, cómo viven las ciudades, cómo las disfrutan. ¿Alguien se hace una pregunta de cómo
se puede jugar en la ciudad, excepto los lugares que están destinados al juego particularmente, ¿no? Como son los patios de juegos en las plazas. ¿Hay otros lugares para ese tipo de vidas? O las personas adultas mayores, ¿no? ¿Cómo es cruzar un semáforo cuando tu movilidad, o sea, cuando caminas más despacio? O, por ejemplo, ¿qué pasa si una autopista está atravesando la mitad de dos barrios y no se puede cruzar o no se puede llegar bien a otro lado? ¿O qué pasa si me queda lejos el hospital? Y entonces yo, en vez de poder llegar en media hora, tengo que tomarme toda una mañana para llegar ahí, ¿no? Entonces, en algún punto, digamos, estas configuraciones de cómo están pensadas las ciudades, eh, empezamos a darnos cuenta de que eso afecta la vida de las personas. ¿Y cómo la afecta? Y la afecta porque en algún punto no todas las personas tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen la misma cantidad de ingresos. Algunas personas obviamente son de los sectores populares, otras personas son de clase media, no todo el mundo tiene auto, no todo el mundo tiene una movilidad plena, y además hay personas, en su gran mayoría mujeres, que asumen las tareas de cuidado. Entonces esas tareas de cuidado, que por ejemplo es, bueno, hacer la cena, o ayudar con las tareas escolares, o ocuparse de la salud de las familias, todas esas otras tareas, lo que dicen los feminismos es, esto es trabajo que no es reconocido y que no se paga. Ahora, ¿qué tiene que ver las tareas de cuidado con las ciudades? Bueno, que históricamente es como si las ciudades, las personas que van diseñando las ciudades o que van interviniendo sobre las ciudades, no pusieron en valor esas tareas de cuidado. Entonces no le dieron lugar, no le dieron diseño, no le dieron equipamiento. Y entonces acá viene algunas feministas urbanistas, arquitectas, geógrafas, sociólogas, antropólogas, que empiezan a hablar de esto, ¿no? De la reproducción de nuestra vida, es decir, poner la vida en el centro. ¿Y esto qué significa? Usualmente estamos acostumbradas a mirar las ciudades como si fuera desde un plano, desde arriba, ¿no? Como si no estuviéramos, como si no viviéramos esa ciudad. La miramos con una distancia, a veces objetiva, o falsamente objetiva, que no nos hace como hacernos parte de la ciudad. Y entonces la vida cotidiana, las actividades reproductivas, o sea, digamos, si tuviéramos que dividir en dos grandes grupos, tenemos las productivas, las económicas, las del trabajo, y después tenemos las reproductivas, ¿no? Ir a la escuela, divertirse, salir, no sé, hacer las compras del súper, no sé, correr, hacer deportes. Todas esas otras actividades usualmente no tienen lugar. Y esa escala de esas actividades son las escalas usualmente barriales. Pero no todos los barrios son iguales. Y no todos los barrios tienen los mismos servicios, o los mismos equipamientos, o el mismo lugar, o inversión pública, o cabeza puesta para que puedan ser llevadas adelante. Entonces, como esta vida cotidiana no tiene tanto valor, entre comillas, socialmente hablando, es que el urbanismo feminista empieza a decir, che, la forma en la que están diseñadas y pensadas las ciudades no es natural. Así como tampoco es natural que haya personas que no tienen acceso a la vivienda, o no es natural cómo están diseñadas las viviendas, que es algo que va a hablar Victoria un poco más adelante. No sé, Vic, si querés pasar un toque el slide. Y un poco la colectiva Ciudad del Deseo, lo que empieza como a hacerse preguntas es, bueno, ¿cómo hacemos para dar cuenta de que estas otras cosas que también pasan en la ciudad son legítimas? Y una de las estrategias que se nos ocurrió fue, por ejemplo, empezar a hacer mapeos colectivos en el espacio público en diferentes eventos, por ahí de marchas sí, eventos feministas. Y entonces uno, por ejemplo, que acá les queremos mostrar fue, bueno, el mapeo sobre qué pasa sobre estas prácticas que, bueno, ahora es legal, el aborto está legítimamente reconocido por el Estado, pero en muchos lugares o por muchos años no era reconocido. Pero efectivamente es una práctica que sigue sucediendo, sea legal o no. Entonces empezamos a mapear
esta actividad, que podría ser esta u otra, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, un mapa del disfrute. Bueno, ¿qué cosas me gusta hacer? Okay. ¿Por qué? Porque ese mapa puede empezar a visibilizar y poner en diálogo actividades o cosas que pasan en la ciudad que también pueden dialogar con otras cosas, como por ejemplo los mapas económicos, los mapas de relieve, el mapa político, el mapa físico, ¿no? Los mapas tradicionales que nos enseñaron en la escuela. Y de ese modo podemos empezar a como llenar con capas, como si fuera, no sé, el Photoshop o esos diferentes filtros que se pueden ir agregando y pueden ir empezando a contar otras historias que suceden en la ciudad. Y otra cosa que plantea el urbanismo feminista es cambiar la escala. Y cambiar la escala es también pensar, por ejemplo, en el cuerpo. Bueno, ¿qué nos pasa, por ejemplo, a las mujeres y las disidencias cuando estamos en la calle? En la calle o adentro de mi casa. Es conocido, digamos, es públicamente reconocido que las estadísticas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, o las personas trans por solo el hecho de ser trans, sufren violencias particulares, que se llaman o femicidios o transfemicidios, ay, se me acaba de ir la palabra, que sería el caso más extremo de violencia, ¿no? Cuando termina en muerte. Pero hay otras violencias, además de esas, que suceden, por ejemplo, o en el espacio público o adentro de las casas. Bueno, ¿qué pasa si las empezamos a mapear? ¿Qué pasa si empezamos a contar todo eso que a mí me pasa en el cuerpo, por ejemplo, cuando yo estoy caminando en el espacio público y tal vez no me siento cómoda o cómode? ¿O qué pasa porque, no sé, porque un lugar es agresivo en términos de que no es amable para cruzar, o me cuesta llegar, o me da miedo, o no hay nadie, o falta luz, o no sé bien dónde estoy, y empiezo a tener estrategias, me empiezo a arrepentir de lo que me puse, me empieza a dar vergüenza, me tapo, me pongo los auriculares para hacer que estoy escuchando música y no escucho por ahí cosas que me dicen en la calle, ¿no? El acoso callejero, o me pongo anteojos de sol para que no vean lo que estoy mirando. Bueno, son diferentes estrategias que toman las personas para poder de algún modo vivir esa ciudad. Y esos son también resultados de mapeos que hicimos corporales y que empezamos también a hacernos preguntas respecto de las escalas. No sé, Vic, si querés pasar. Como bien contaba Nati, este es uno de los primeros mapeos que hicimos, donde hacemos dos preguntas, que es un poco las preguntas que hicimos en el digamos, juego, preguntas del principio, que luego la vamos a retomar, que es dónde me siento libre y dónde me siento valiente. Entonces, también fue en el marco de la marcha 8M, donde todas las personas que pasaban por ahí empezaron a marcar aquellos lugares donde se sentían libres, donde podían transitar, estar seguras, podían disfrutar, y aquellos lugares donde no, tenían que ser valientes porque el miedo era como esa sensación preponderante. Entonces es interesante porque empiezan a aparecer algunas respuestas georreferenciadas, lugares inseguros, lugares donde no me siento tan cómoda, lugares difíciles de transitar, y empiezan a aparecer estos sectores y estas respuestas donde nos damos cuenta que la ciudad no es igual para todos ni para todas, no es lo mismo transitar, aunque yo sea la misma persona, en distintos horarios, con compañía, sin compañía, personas con movilidad reducida, personas que tienen niñas a cargo, etc. Así que esta experiencia de mapeo para nosotros siempre es muy interesante y es muy rica en información, porque empezamos como a detectar estos distintos espacios y estas distintas sensaciones también en el cuerpo, en los cuerpos, como comentaba Nati. Una actividad también similar a la que planteamos al principio de esta charla son las nubes de palabras, y empezamos a detectar cuáles eran las palabras que más salían, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ser valiente, libre y valiente, bueno, sale mucho sola, reja, ciudad, facultad. Facultad, no sé si es este caso en particular, pero la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires está en una zona un poco alejada, entonces salía a veces que volver de noche de la facultad es como momento complicado. Así que bueno, empezamos a hacer estas 9 palabras, las que salen más grandes son las que salen repetidas más veces: noche, valiente, facultad, ciudad, rejas, y las que salen más pequeñas que tal vez salían, pero no con tanta repetición.
Y de la misma manera, esta nube de palabras que nos contaba un poco aquellos lugares donde nos sentíamos libres. Es interesante porque a veces, muchas veces ha salido en mi casa, con mis amigas, como en espacios privados, ¿no? En espacios donde seguros, y lo interesante o lo que nosotros trabajamos es que, como también el nombre de la colectiva es Ciudad del Deseo, que nos sintamos libres en la ciudad, que podamos gozar la ciudad, que sea un espacio de disfrute y no un espacio de violencia o un espacio donde nos dé miedo. Bueno, y por último tenemos también el mapeo del cuerpo que hicimos en esta misma actividad, y bueno, ya para no repetir, pero es un poco lo que comentaba Nati, ¿no? Cómo la ciudad te marca el cuerpo, qué sentís cuando caminas de noche, qué estrategias usás para caminar la ciudad de noche. Muy bien. No sé si alguna quiere contar o sigo yo. Como... Por ahí seguí, Vic, porque estamos Dale. son 20 y así tenemos un ratito de intercambio. Dale, este es un trabajo que hicimos, que lo paso rápido, donde analizamos estas huellas quizás de la ciudad patriarcal o la mirada cartográfica. Es un análisis cartográfico, un análisis histórico de feminista de cartografía histórica. Lo dejamos, después lo pueden chusmear porque está publicado en la página del Centro Cultural Kirchner, pero bueno, lo paso rápido y vamos a un poco lo que nos interpela hoy en esta charla, que es cómo nos interpelan los roles de género en el ámbito de la construcción, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando de urbanismo, feminismo, quizás a una escala muy grande, teniendo en cuenta que esta charla es para estudiantes de maestra mayor de obra en el ámbito de la construcción, posiblemente alguna o alguna le interese continuar la carrera de arquitectura, ingeniería civil, higiene y seguridad, bueno, en fin, distintas carreras o ámbitos profesionales que inciden en la construcción. ¿Y cómo nos interpelan los roles de género en este ámbito? Bueno, como bien sabemos, el ámbito de la construcción, yo soy arquitecta, así que también un poco voy a hablar de mi experiencia personal, es un ámbito más bien machista. Si bien en la carrera de arquitectura hay mayor, al menos en la Universidad de Buenos Aires, hay más mujeres anotadas que varones, es un ámbito aún muy machista, es complicado a veces, de hecho salía en los mapas anteriores, a veces atravesar lo que son las obras en construcción, quizás porque no hay tanta gente, quizás porque es un espacio más bien copado por varones. Y también la simbología urbana a veces nos habla un poco de cómo está, no sesgada, pero cómo está fuertemente, digamos, ocupado, es un espacio digamos, de una incidencia mayormente masculina. De hecho, toda la cartelería, precaución, hombres trabajando, ¿no? Ya desde el lado simbólico, caminar por la ciudad y ver este mensaje es como, ok, acá las mujeres no tienen lugar, no tenemos lugar, este es nuestro espacio y ya. Bueno, entonces, desde el ámbito de la construcción es interesante poder ver que también se puede trabajar la arquitectura, la construcción desde la perspectiva de género. No es difícil, a mí me ha pasado y que posiblemente a ustedes, a algunos también les pase o les haya pasado y no vayas a la obra, que sos mujer, que no sé qué, que mejor anda con tal, con un varón que te acompañe para que lo escuche mejor. Es un espacio muy difícil de trabajar, pero sin embargo hay mucho por delante, ¿no? Primero desde las mujeres como constructoras, mujeres albanilas, que empiecen a aparecer, digamos, otras identidades en el ámbito de la construcción, y también a la hora de diseñar o de pensar un proyecto de arquitectura, cómo incluir la perspectiva de género, ¿no? La ciudad, bien mencionábamos antes, no es neutra, puso en el centro en general a la hora de pensarse la ciudad es un modelo más bien productivo, donde se priorizan las actividades económicas, la rapidez, el llegar rápido al trabajo, el ir de un punto a otro, y no se ha puesto, digamos, mayormente en el centro la vida de las personas o las actividades reproductivas. Es decir, que a la hora de pensar las ciudades, posiblemente no, pero simbólicamente se priorizan las actividades productivas por sobre las reproductivas. Es decir, hay algo que es más importante, hay una actividad que es más importante que la otra. Actividades remuneradas y actividades no remuneradas. En general, las actividades no remuneradas son las que giran en torno a las tareas de cuidado. ¿Y cómo incide esto en la arquitectura? Hay muchas arquitectas, sociólogas, trabajadoras, etcétera, que trabajan este tema. Acá traemos un ejemplo del colectivo PUNCIS.
.6 en catalán, es un equipo, una cooperativa de Barcelona, donde trabajan este ejercicio que se llama La Casa Sin Género, que lo que intentan detectar y trabajar en pos de cambiar también, es esta desigualdad de géneros, cómo se reproduce en el espacio de una vivienda. Por ejemplo, el lavadero. Muchas veces, de hecho, los mismos códigos de edificación de las ciudades. Los lavaderos quizás no necesitan tener ventanas, son espacios pequeños, oscuros, aislados. Misma situación la cocina, algunas habitaciones de servicio que pueden ser más pequeñas. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, en el código de edificación ahora se modificó, pero hasta hace muy poco, las habitaciones, digamos, secundarias podían ventilar a un patio más pequeño y las habitaciones principales hacia el frente. Lo que nos cuenta esto, un poco estas reglas de edificación y un poco los tamaños, las ventilaciones, la iluminación en la vivienda, es que hay actividades más importantes que otras, y entonces quienes hacen esas actividades, en general mujeres, que están a cargo de las tareas de cuidado, de las tareas reproductivas, empieza a hablar de jerarquización dentro de la vivienda. Entonces, no es verdad que la arquitectura es neutra, porque los espacios son distintos, las necesidades de iluminación, las necesidades de ventilación son distintas cuando somos las mismas personas que los habitamos. Entonces, el trabajo de estas arquitectas, de este colectivo catalán, digamos, intenta trabajar, bueno, La Casa Sin Género, que es un taller, como bien dice el texto, para reflexionar sobre el análisis espacial en la vivienda y cómo se reproducen las desigualdades de género también en el interior de la vivienda. Y lo interesante es analizar y, por supuesto, empezar a pensar otras formas de habitar, otras formas de construir, otras formas de diseñar. Lo que nosotras también trabajamos desde Ciudad del Deseo es, tenemos un rol como arquitectas, como colectiva, como personas que habitamos las ciudades, también desde el lado de los clientes o desde el lado de los trabajadores de la construcción, en poder cuestionar estas formas de trabajar, en poder cuestionar estos roles. Y es interesante entender, por ejemplo, a quiénes van destinados los espacios que construimos, pensar en pensamientos situados en tiempo, situados en espacio. Quizás las viviendas en general están pensadas en torno a un núcleo familiar más bien heteronormado, con pareja y 2 hijos. Bueno, quizás hay otras formas de habitar, hay otras formas de consolidar familias, y la vivienda tiene que dar respuesta a eso. Que existan solo viviendas de una tipología como si todos los núcleos familiares fuesen iguales, no tiene ya mucho sentido. Entonces, bueno, este es un ejercicio interesante que recuperamos y les queremos mostrar para un poco ejemplificar esto, ¿no? De cómo incide, digamos, estas desigualdades de género dentro de nuestra profesión, de nuestras profesiones técnicas, y qué estrategias o desde dónde se puede, digamos, trabajar. Paso la palabra también. Bien, ¿por qué esta charla para estudiantes de construcciones de nivel secundario? No sé si también tenemos dentro de la audiencia algunas estudiantes de centro de formación profesional o de formación técnica superior. ¿Por qué hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué esta charla para ustedes? Bueno, un poco por lo que sucede en la escuela técnica, ¿no? Para ustedes, me imagino que no será novedad, porque lo ven en sus propios cursos, que la mayor parte de la matrícula, en la escuela técnica en general, y en construcciones no es una excepción, es masculina. Si pasamos, Vicky, quiénes enseñan y quiénes estudian en la escuela técnica, ¿no? Y partimos acá de la descripción del perfil profesional, ¿no? A nivel nacional se estableció un perfil profesional que dice que el título con el que ustedes se van a egresar es maestro mayor de obra. Así, maestro. O sea, ustedes serían María Pérez, maestro mayor de obra.
Juana, maestro mayor de obra. No, maestra, ¿no? Diríamos nosotras. Y discutir, discutir el nombre, discutir la titulación, es también discutir espacio. Es también decir, nosotras tenemos un lugar dentro de la escuela. Nosotras tenemos un lugar dentro de la construcción de las ciudades. Tenemos un lugar tenemos cosas que decir respecto de la forma en la que pensamos las especificaciones técnicas para una casa, retomando lo que contaba Vicky del colectivo Puncis, cuando pensamos las especificaciones para el armado de una casa, cuando la diseñamos, ¿cómo pensamos esos espacios? Cuando pensamos un edificio, ¿cómo pensamos los espacios de articulación, de trabajo, de crianza colectiva? Hay espacios donde todo el edificio puede interactuar y compartir. Bueno, para eso necesitamos que este 30% de estudiantes de escuela técnica sea mucho más. Necesitamos que ustedes no sean valientes por estudiar en la escuela técnica, que sean simplemente alumnas de la escuela técnica, estudiantes de la escuela técnica, y en eso es muy importante que den difusión, ¿no? Que hace unos años, cuando festejamos los 10 años de la ley de escuela técnica, habíamos armado un video y había unas chicas que decían, ahora la técnica también es para nosotros. Bueno, para nosotras. Bueno, dar esa batalla, dar ese espacio es importante. Y uno de los lugares donde se puede dar ese espacio es cuando ustedes egresen, volviendo a la escuela como docentes, como responsables de pañol, como pañoleras, como docentes de taller, como ayudantes de taller. Nosotros vemos que los datos a nivel nacional muestran que el 60% de los docentes de las escuelas técnicas son mujeres, pero solo el 5% de ellas está al frente de talleres, y ni hablar de pañoles. Buscando información para esta charla y para poder conversar con ustedes, me puse a buscar en internet y aparecen notas de Clarín, de Página 12, de Perfil, El Lobería, hay una escuela que tiene una pañolera mujer. O sea, es una noticia porque no estamos disputando esos espacios. Y a eso un poco es a lo que las venimos a convocar. A mí me tocó la parte revolucionaria de la conversación, pero me parece que es importante que empecemos a pensar estas cosas y que empecemos a dar algunas discusiones. Vicky, pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa en el taller? ¿Qué pasa en las prácticas? ¿Qué pasa con esto en el género? Yo buscaba en internet algunas imágenes. Lo primero que me aparecía era que la mayoría de las imágenes que se encuentran son varones. Hay alguna chica por ahí hay una colita, un pelo largo por ahí, pero no hay. Y la pregunta es, en los talleres, en las prácticas que ustedes desarrollan, en las prácticas profesionalizantes que hacen en el último año, ¿se sienten en igualdad de condiciones con sus compañeros? ¿Los docentes les están dando el espacio? O cuando, por ejemplo, hacemos una construcción, no, las chicas no, esta es una cosa que hacen solo los varones. Cuando les hicieron hacer la elección de la especialidad, les decían que había cosas que ustedes no iban a poder hacer. Esta es una práctica muy común en las escuelas técnicas, una práctica en la que nos tenemos que todos comprometer a desterrar, que tiene que ver con, hay algunas cosas del taller que las chicas no pueden hacer. No, bueno, mirá, si vamos a construir una pared, no, la bolsa no, bueno, no, el cemento vos no, esto no, bueno, ojo con esta máquina que es peligrosa. Ese tipo de cuestiones hay que conversarlas, hay que discutirlas. Uno puede acercarse al docente y decirle, che, mirá, yo sí puedo hacer esto, o de qué manera se organizan ustedes al interior de la escuela para poder dar estos debates. O sea, no solo el debate de la planificación, del diseño, sino también el debate de las prácticas
cotidianas, la búsqueda de otros lugares, de correrse del rol asignado y empezar a dejar algunas prácticas discriminatorias que no tienen, yo en esto no creo que los docentes tengan maldad, digamos, muchas veces, sino que tiene que ver con prácticas culturales muy arraigadas, con una cultura de la educación técnica que, así como dice que la educación técnica no es para todos y tiene una tendencia al desgranamiento enorme, también dice que la educación técnica no es para las mujeres. Y yo creo que sí, que recontra sí. ¿Y por qué sí? Por todo lo que decían Nati y Vicky antes, porque para crear ciudades distintas, para crear nuevas formas de vivir, para presentar soluciones habitacionales diferentes, es importante la visión de las mujeres que viven, que transitan y que se desempeñan en el mundo con una experiencia de vida 100% distinta de los varones. Pasamos a la siguiente. Bueno, el futuro. ¿Ustedes sabían que el 45% de las egresadas de escuelas técnicas que siguen estudios superiores no eligen carreras técnicas? A nivel nacional es así. Yo me pregunto por qué. ¿Hay algo en la experiencia que ustedes tienen en la vida dentro de la escuela que las hace decir, che, no, la verdad, en el futuro, cuando vaya a elegir una carrera, no voy a elegir esto? No me pienso meter en ingeniería, pasar otra vez por la machiruleada del profesor o de la profesora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en esa escuela, en la escuela? ¿De qué manera podemos transformar esas prácticas que nos han generado incomodidades, que nos han puesto en duda respecto de nuestra elección, porque ustedes eligieron la especialidad? Ustedes decidieron estudiar para maestro mayor de obra, para maestra mayor de obra. ¿Por qué después en el mundo laboral no se quieren desempeñar en eso o no quieren seguir estudiando carreras afines? ¿Qué es lo que sucede en ese transitar en la escuela? Bueno, hacerse estas preguntas, conversarlas con las compañeras, conversarlas con los docentes, conversarlas al interior de la escuela es una manera también de construir nuevos futuros posibles. Por eso esta filmina se llama El Futuro, porque estamos pensando en que ustedes sean las próximas diseñadoras de ciudades, y no solo por su práctica en el mundo laboral, sino también por su práctica en el habitar las ciudades en las que viven. Y pasamos a la última. Bueno, ¿cómo podemos impulsar el cambio hoy para que haya más mujeres que piensen y construyan la ciudad? Bueno, por ejemplo, cambiando los carteles. Parece una tontería. Vicky decía antes, la ciudad nos marca que ese no es un espacio en el que nosotras podamos trabajar. Bueno, pues sí, es un espacio en el que nosotras podemos trabajar, y de hecho algunas localidades, algunas intendencias han empezado en el código de construcción, donde aparecen estos carteles para avisar de una obra, se han cambiado el primer cartel por el segundo. Es una pequeña iniciativa, nadie dice que esto va a revolucionar totalmente el mundo de la construcción y ahora vamos a ser todas arquitectas mujeres y todas ingenieras y todas maestras mayores de obra en el mundo laboral, porque sabemos que tiene sus dificultades, como contaba Vicky antes, pero son pequeños cambios que hacen una construcción colectiva del sentido. Y bueno, ¿qué podemos hacer en mi escuela, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en mi escuela? Bueno, no sé, esa será una de las cosas que nos van a tener que contar ustedes. Muy bien, no sé si Vicky, Nati, nuestra idea ahora era poder dejar unos minutos para conversar, para que ustedes nos puedan hacer preguntas. En el Facebook ustedes tienen la posibilidad de interactuar en el chat, y a nosotros nos van a ir llegando las consultas. Nos gustaría que nos pregunten o nos cuenten anécdotas de qué les pasó, ¿no? ¿Qué les pasa en
en el transcurrir en la ciudad, qué les pasa cuando caminan de noche, qué les pasa en su experiencia como estudiantes de maestro mayor de obra, o qué les, bueno, nada, qué les Cosa, dejó. perdón, Mer, algo que también estaba pensando mientras te escuchaba hablar, era que también hay prácticas discriminatorias, obviamente, hacia identidades sexuales, ¿no? O sea, no solo el hecho de ser mujer, sino orientaciones sexuales como ser gay, ser lesbiana, ¿no? Ser no binaria, bueno, eso es una identidad de género. Pero otras prácticas discriminatorias que también van limitando y que, digamos, refuerzan este estereotipo de que el sujeto destinatario de la escuela pública, de la escuela técnica, es un varón que además está asociado a la fuerza, está asociado a un montón de otros valores, ¿no? A estos valores que usualmente se vinculan con las masculinidades hegemónicas. Y en eso también hay algo que también podemos ir cuestionando, que son estas prácticas también entre cursos y niveles, ¿no? Como, o al menos yo fui docente de escuela técnica hace varios años, y me imagino que algunas cosas por ahí siguen más o menos parecidas, donde los años mayores tenían como cierta licencia de maltrato hacia años menores o hacia ingresantes, o estaba esta idea de que no todo el mundo era destinatario de la misma forma, ni que podía usar la escuela de la misma forma, ¿no? Hay pasillos, hay pisos, o hay rincones, o diferentes espacialidades adentro de la escuela que no son para todos o para todes. Y eso también es importante empezar a visibilizar, que la escuela es un espacio público, digamos, de una comunidad educativa, donde hay diferentes grados de privacidad, pero donde también se pueden reproducir algunas violencias entre, que las tenemos también en otros lugares de la sociedad. Y eso también permite, digamos, eso también en algún punto es urbanismo feminista, o también lo podríamos pensar desde la ESI, o lo podemos pensar desde muchas aristas, pero donde seguimos reproduciendo algunos estereotipos, ¿no? Como esto de, bueno, pensar la ciudad, que en realidad lo que está pensando es qué pasa con lo público, qué pasa con el espacio público, por ejemplo, y qué pasa con el espacio privado y los espacios intermedios, que también es un aspecto del diseño, digamos, urbano, arquitectónico. Bueno, eso también usualmente se reproduce en otras instituciones o en otras dimensiones de la vida. Entonces, bueno, como que esto debiera ir atravesándonos en diferentes aspectos. Y otro concepto que también es interesante, excepto que alguna compañera me indique que quiera comentar algo, es la interseccionalidad, que es una forma de pensar a las personas que es súper interesante, que también lo traen los feminismos, que tiene que ver con entender que no existe un único tipo, una única forma de ser mujer, sino que, por ejemplo, estoy agarrando un caso, sino que las personas están atravesadas por múltiples identidades. Por ejemplo, la clase social. Entonces, no es lo mismo ser una persona de los sectores populares que ser una persona de los sectores medios altos. No es lo mismo tener un cuerpo racializado, ¿sí? Donde mi color de piel sea de un modo que del otro. No es lo mismo tener diferentes dimensiones de movilidad o origen, digamos, cultural o nacionalidad, ¿no? Entonces, todas estas capas también son componentes claves al momento de mirarnos, o de mirar a los otros y ver cómo nos estamos relacionando, y qué prácticas tal vez a veces discriminatorias, sin buscarlo, estamos reproduciendo, ¿no? O qué privilegios tengo yo por ser, por ejemplo, en mi caso, una mujer de clase media, blanca, con plena movilidad. Bueno, eso me ofrece ciertos privilegios que tal vez otra persona no los tiene. Entonces, correrme siempre de ese lugar también me permite, por ahí, acercarme a compañeros o compañeras, ¿no? Y encontrar alianzas impensadas.
porque esto, digamos, lo que intenta, o los feminismos actualmente lo que intentan no es reproducir una lógica de o el escrache o la cancelación o digamos, la violencia como respuesta a una violencia que yo recibo, sino que lo que busca es encontrar nuevas formas de diálogo, nuevas formas de acercamiento, nuevas formas de construcción, tanto simbólicas como, digamos, materiales en algún punto. Entonces, bueno, también esto nos tensiona al momento de cómo nos estamos vinculando entre nosotros y nosotras, que también es un aspecto bastante complejo en las escuelas que tiene que ver con esto, con las denuncias, con, bueno, ahora sacamos a esta persona de este círculo de amigues o este círculo social, o se equivocó y entonces no puede volver. Bueno, eso también forma parte de pensar los feminismos y las ciudades o las formas en las que nos relacionamos, porque en realidad la ciudad es una dimensión material que nos contiene como sociedad. Entonces, bueno, hay mucho más de la ciudad o de lo construido que tiene que ver con lo social. Vicky, Sí, no sé dale. si podés, si tenés para compartir las respuestas que tuvimos en el Menti. Dale. A ver. Un poco la idea que queríamos hacer al principio y al final, como pasan estas cosas de la tecnología, nos quedó para el final. Tiene que ver con hacer el ejercicio, ya que no podemos compartir un espacio presencial, compartir con ustedes esta pregunta que habíamos hecho en esa primera experiencia de mapeo colectivo en una de las marchas del 8M. Y era preguntarles eso, ¿cómo se sienten cuando caminan de noche por la calle? ¿No? Y acá, ¿qué es lo que aparece? Hay miedo. ¿Por qué hay miedo? ¿No? O sea, acá yo les pregunto a ustedes como futuras diseñadoras de ciudad, ¿qué cosas podríamos construir o de qué manera nuestra ciudad podría generar que no nos dé miedo? Obviamente no son solo cambios estructurales ni materiales. Siempre cuando nos hacen notas en los diarios, en la radio, en la tele, nos dicen, bueno, pero dame un ejemplo de cómo podría ser, ¿no? Como, decime materialmente cómo se resuelve. Y obviamente no es una cuestión de poner rampas, poner luces, cerrar este espacio, sino más bien de pensarlo integralmente y entendiendo que las modificaciones que se puedan hacer en el plano estructural, en el plano urbano, no son modificaciones, o sea, tienen que ir acompañadas sí o sí de modificaciones culturales, y creo que por suerte la generación que ustedes encarnan, y nosotras creemos que también, aunque somos un poquito más grandes, creemos, no les vemos las caras, entonces no sabemos, viene a cuestionarlo todo. A cuestionar esto. Yo no tengo ganas de vivir de noche con miedo. Quiero poder caminar tranquila, sin sentirme en peligro, sin estar apurada. ¿Por qué solo aparece a veces libre? Cuando es tan lindo caminar de noche, sobre todo cuando no hace calor y uno puede disfrutar de la brisa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? No sé, Nati, Vicky, si ustedes Sí, están viendo alguna... No, esto, como empezar a generar nuevos sentidos, que más allá de que podamos detectar problemas, también esto nos ofrece nuevos lugares donde podemos insertarnos profesionalmente. Es decir, hay mucho para hacer, hay mucho para laburar, hay mucho para construir con otras personas, con otras disciplinas, digamos, desde los gobiernos locales hasta los espacios de investigación, los espacios de activismo. ¿Cómo hacemos para encontrar en estos lugares donde por ahí, digamos, decir, bueno, la verdad que toda esta encuesta es medio un bajón? Bueno, también nos ofrece un espacio muy creativo para decir, che, podríamos encontrar nuevas formas de disfrutar las ciudades y reclamar, por ejemplo, que las personas podemos disfrutar la noche desde un lugar vital, no desde un lugar como oscuro, prohibido.
Y eso obviamente nos hace ganar en autonomía, que es como uno de los otros grandes temas de los feminismos, que es, bueno, la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política, que son tres dimensiones que usualmente se mira desde cómo, digamos, las personas pueden tomar decisiones, porque en algún punto lo que estamos buscando es que mayores personas puedan tomar mayores decisiones desde un lugar de libertad. Se me está ocurriendo que hay una película que está buena que se llama Canela, que es de una arquitecta trans de Rosario, es un documental que es re lindo, creo que estaba en Cinear, y después hay otros espacios súper interesantes para seguir indagando y hurgando sobre este mundo, ¿no? Vicky había hablado de las Collectiu.cis, que es un colectivo .6, que es un colectivo de arquitectas feministas, que es una cooperativa en Barcelona. Acá tenemos en Córdoba, por ejemplo, Juntas por el Derecho a la Ciudad, que es también un espacio súper interesante. Me estaba acordando de uno y se me fue, así que no sé si se les ocurre a alguna de las compañeras, que mientras pienso cuál era. La ciudad que resiste en La Plata. Y bueno, después tenemos referentas como Ana Falú, también de Córdoba. Y bueno, Isaida Mují, que la nombramos, que si bien ahora está radicada en Barcelona, es de Argentina, así que es una... Tenemos un día una arquitecta, que también es un espacio que te van contando historias de arquitectas todos los días, y que sacaron un libro, por ejemplo, de obras de arquitectura, lamentablemente por ahora en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, también es un proyecto autogestionado, es de Inés Moacet y de Carolina Quiroga. Carolina mira el patrimonio con perspectiva de género, Inés mira la historia de las mujeres invisibilizadas en la arquitectura argentina. Y bueno, hay como muchos lugares, digamos, desde donde nutrirse para ver que en realidad hay toda una historia que no nos la están contando, pero que existe. Ahí, Nati, vos decís eso y yo que tengo el alma en el sistema educativo, pienso, bueno, a ver si pensamos en un proyecto, ¿no? Desde la escuela. ¿Quiénes son las arquitectas o los arquitectos que construyeron nuestras ciudades? ¿Cuántas de nuestras calles tienen nombre de mujer en las ciudades en las que ustedes viven? Entiendo que hay gente de Santa Rosa y de General Pico en la charla, pero bueno, en estas ciudades, ¿quiénes construyeron esta ciudad? ¿Hay un segundo nombre? Porque lo que nosotras descubrimos, por ejemplo, haciendo un poco de indagación en los edificios de Ciudad de Buenos Aires, es que aparece como el nombre del arquitecto principal, pero abajo hay otro nombre, y ese otro nombre muchas veces es una mujer. Pero que obviamente queda completamente, es el caso de la Biblioteca Nacional, ¿no, Nati, Vicky? Que lo construyeron un hombre y una mujer, pero todos sabemos que el nombre del varón. Bueno, poder recuperar esa historia en nuestras propias ciudades, en nuestras propias localidades, también es una manera de generar otro espacio. Poder pensar proyectos de construcciones que consideren otras formas de cocinas, otras formas de lavaderos, otras formas de convivir en familia, otras formas de familias. Son todos pequeños espacios, pequeñas cositas que podemos ir haciendo desde nuestro lugar como maestras mayores de obra o futuras maestras mayores de obra para dar esta discusión. No sé, ahí creo que Nati o Vicky, alguien quería decir algo. No, ahora, no sé, abierta a preguntas o algún comentario. Sí, yo quería permiso. La verdad que muy atenta a los aportes, a las reflexiones, para seguir trabajando estas cuestiones en la escuela, en los espacios de MMO y en todos los espacios de formación técnico-profesional, ¿no? Quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones de una arquitecta pampeana. Dice: muchas gracias por la charla, hay mucho para hacer, para deconstruir. Los ámbitos de construcción y los varones que los varones dejen de reproducir mandatos de masculinidad violentos hacia ellos y hacia las mujeres y disidencias. Por eso es clave incluir perspectiva de género en todos los niveles educativos. Digo, tiene que ver con esto que ustedes nos venían planteando en relación a los distintos espacios, los distintos niveles, digamos, jerárquicos que ocupamos respecto a la perspectiva de género, a las políticas de género, ¿no?
hoy empezamos a trabajar hoy no, digo, seguimos avanzando en cuestiones para trabajar en las escuelas a partir de visibilizar estas prácticas y a partir de ello la desnaturalización de las mismas, ¿no? De cuestiones hasta muy insignificantes, si se quiere, entre comillas, como de cuestiones dentro del aula, de los talleres, hasta la denominación del título, ¿no? De maestro mayor de obra. Digo, cada uno y cada una tenemos niveles de responsabilidad para seguir avanzando y traccionando en estas políticas de género que son muy necesarias para nuestros pibes, para nuestras pibas y para los y las docentes también, por supuesto. Sí, totalmente. Es un trabajo cotidiano que creo que nos tiene que encontrar sin exigencias ni mandatos de cómo ir haciéndolo, sino es un ejercicio de ir dialogando con otros, e ir encontrando lugares de oportunidad, porque también si nos volvemos a poner, digo, y es día a día, ¿no? También esto de cambiar la escala, de buscar estrategias, de buscar oportunidades. Y bueno, no es casual que la Secretaría, que digamos, está conducida por mujeres, genere estas iniciativas. También, digamos, esto da cuenta de esto que también nosotras venimos notando, donde, bueno, si empiezan a cambiar un poco los perfiles de las personas que toman decisiones, también se modifican un montón de prácticas asociadas a eso. Y bueno, eso es muy, a nosotras nos pone muy contentas, digamos, poder participar de este espacio. Así que les agradecemos nuevamente la invitación y estamos disponibles para cualquier tipo de consulta o compartir materiales. Nosotras usualmente tenemos nuestra página web, nuestras redes, que es ciudadeldeseo.com, también en Instagram, Facebook, Twitter, hay un newsletter, hay un montón de formas, porque por suerte tenemos compañeras que les gusta avanzar sobre esto, pero bueno, siempre nos gusta acercarnos y poder compartir. Sí. Bien. Bueno, desde mi lugar, desde nuestro lugar, desde la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, agradecerles a cada uno de ustedes, a toda la colectiva que sabemos que está también acompañándolas. Gracias por sus reflexiones, por sus aportes. Seguramente seguiremos en contacto, tal vez con acciones más específicas, las vamos a estar molestando y ojalá dentro de poco pueda ser un encuentro presencial con todas nuestras mujeres de la técnica. Así que Ojalá. un gran saludo. Allá vamos, ustedes nos invitan y allá vamos. Estamos Bienvenidas. anotadas. Así que, bueno, chicas, gracias una vez más y seguimos en contacto. Bueno, gracias a todas. Hasta la próxima. Chao, gracias.